virus comenzó en China y no se esperaba nada de lo que podía llegar a pasar. Al principio todo parecía estar en Asia, muy lejos de Galicia. Cuando empezó a avanzar por Europa se pensaba que nada podría llegar a ocurrir hasta que llegó, de repente, como un tsunami, subiendo los casos de forma descontrolada de un día para otro, y nadie sabía cómo actuar. Bueno, en un primer momento lo que ocurre es que quedas totalmente despistado y casi bloqueado, porque te viene algo con lo que no tienes ninguna experiencia, con algo nuevo. Y además ves lo que ha pasado en otros sitios, en otros países, en otras autonomías, y te das cuenta del peligro que entraña, ¿no? En cuanto llegó la pandemia, muchos científicos dejaron lo que tenían entre manos y comenzaron a trabajar para intentar pararla. Explica Elena Vázquez Zendón. Aparecen muchos datos, aparecen de golpe, hay que sacar conclusiones, hay que analizar los riesgos de la propia enfermedad, las oportunidades de las vacunas. Además, la pandemia incrementó el trabajo para muchos, como Jorge Mira, catedrático de electromagnetismo del Departamento de Física Aplicada en la USC y parte del comité de expertos de la Xunta. Foi, digamos, estresante porque, sobre todo nas primeiras semanas, estábamos forzados a dar certa resposta, non? Porque se nos pedía información. Entón, aí houve un pouco de agobio nos compañeiros que estaban nesa parte do proxecto porque tiñan que subir arriba a ver ao conselleiro e a decirlle que iba a pasar. Al poner el foco en esta nueva pandemia, muchos otros problemas se quedaron en segunda línea, explica el doctor Pose, enfatizando la prioridad que tuvo el coronavirus sobre otras enfermedades. El problema cuando ocurre una cosa de estas es que tú te dedicas a tratar todo lo que ves delante, lo primero, lo que consideras más importante, pero el resto de pacientes sigue existiendo y sigue habiendo por lo menos los mismos. Por todas estas razones, la investigación es fundamental para poder encontrar una solución a esta pandemia, como corrobora Sáenz de Cabezón. Lo más importante de todo es tener buenos datos. Entonces es muy importante que dejemos a los científicos que investiguen para que puedan encontrar una solución, vacunas, medicinas, etcétera, y para eso necesitamos tiempo. Y para ganar ese tiempo tenemos que comprometernos todos, los que son científicos y los que no, a cumplir las medidas que van a hacer que se retrasen los efectos de la pandemia. Así que es una colaboración de todos, científicos y no científicos. Uno de estos científicos, el físico Jorge Mira, explica que lo que hacen ellos... Os físicos o que facemos é predicir como se moven os virus polas redes, sea unha rede informática ou sea unha rede de personas, porque facemos contas e facemos matemáticas para intentar predicir como vai evolucionar ese virus, a canta xente vai infectar ao longo do tempo. Por su parte, la bioquímica Isabel Sola explica el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-2. En el proceso de producción, digamos, de producción a gran escala, la dificultad que hay depende mucho de la tecnología con la que se construyan las vacunas. No todas las vacunas son iguales. El caso de las vacunas de ARN mensajero es un proceso más complejo porque implica químicamente hacer toda una serie de reacciones en las que por una parte se produce el ARN mensajero, por otra parte se produce el envoltorio, se hace la combinación. Todo esto tiene que llevar muchos controles de calidad para asegurarnos que la vacuna que estamos produciendo es tan buena, es tan eficaz como la que uno ha probado al principio y ha demostrado que funciona, pero cada vez que se produce un lote en una empresa, pues hay que garantizar que es igual de buena que la del principio y además que no tiene ninguna cosa que nos pueda hacer daño. En el caso de estas vacunas de ARN, la producción es relativamente compleja. De ahí que tengan ese pequeño inconveniente. A pesar de que son muy eficaces y muy seguras, la parte de la producción es el principal inconveniente de estas vacunas. Y en el caso de las vacunas, como las de adenovirus, se producen de una forma más sencilla porque es un trabajo que lo hacen células. Tú tienes grandes reactores donde tienes células y ellas solas te van produciendo la vacuna. Es más sencillo de producir, pero bueno, pues tienen otros inconvenientes como quizás el nivel de eficacia no llegue a los extremos que llevan las vacunas de RNA.
En este sentido, la investigadora África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, explica las dificultades para seguir con la investigación. Teníamos un proyecto muy importante y tuvimos que pararlo completamente. Las mejores vacunas y que la que mejor respuesta inmunitaria da siempre es con los patógenos atenuados. La sorpresa ha sido que utilizando estas vacunas tenemos un nivel de protección frente a la enfermedad muy bueno, pero en poco tiempo. No sabemos si va a durar más de un año esa protección. Otra vía de investigación es la seguida por el equipo de Ángel Carracedo, genetista y catedrático de Medicina Legal de la USC, que estudia el predominio de la enfermedad en los distintos grupos sanguíneos para localizar los grupos de riesgo. El grupo AB0 también influye un poquito, no mucho, pero un poquito. La gente que es cero negativo tiene más resistencia, y la gente que son de los grupos A, B, AB, sobre todo si son positivos, tienen un poquito más de sensibilidad. En el inicio de esta pandemia hubo un descontrol de casos de COVID-19 que nadie esperaba y afectó a todos los campos de la investigación. Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja, enfatiza la importancia de las matemáticas para enfrentarse a la pandemia. Las matemáticas y las pandemias tienen mucha relación en muchos ámbitos. Por un lado, se usan matemáticas para predecir cómo van a ser los contagios, cómo va a ser la distribución de la enfermedad. Y otra cosa muy importante también, donde intervienen las matemáticas, es a la hora de distribuir mejor las soluciones, por ejemplo, los equipos de protección o las vacunas. Hay matemáticas que se han pensado durante muchos años y que se aplican a muchos modelos para todas las pandemias, para la de COVID y para todas en general. Pero quizás los científicos que tuvieron una mayor responsabilidad y una mayor presión fueron los virólogos como Isabel Sola, codirectora del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que relata cómo fue este cambio tan brusco de empezar a fabricar una vacuna partiendo del trabajo que ya realizaban con los coronavirus. Seguimos trabajando en un virus que pertenece a la misma familia. Y la clase de trabajo, de protocolos que utilizamos son esencialmente similares. En eso no hemos tenido que cambiar gran cosa. Lo que sí que ha cambiado, por supuesto, es, digamos, la presión de trabajo, el compromiso con trabajar en algo que se necesita y que se necesita cuanto antes. Mientras tanto, en primera línea de combate contra la COVID-19, el doctor Pose recuerda que claro está que si potencias mucho la existencia en un sitio y el número de personas somos el mismo, pues lógicamente tienes que desatender otras. Y eso es lo que ha ocurrido no solo en Santiago, sino que ha ocurrido a nivel mundial, ¿no? Y eso ha ocurrido sobre todo con los pacientes crónicos, porque los pacientes agudos tienes que atenderlos sí o sí. También relata la experiencia en el hospital con los pacientes. Estos pacientes, cuando se diagnostiquen y cuando se empiecen a tratar, su pronóstico puede ser peor, más desfavorable. Además, otros pacientes con cáncer que tenían que recibir quimioterapia en algunos sitios no se pudo, porque las instalaciones pues estaban ocupadas por los pacientes de COVID o por lo que fuera, o que el personal no podía atenderlos. Entonces, ¿qué pasó? Que esos pacientes también se demora su tratamiento. Después de vivir una situación como esta, la salida pasa por alcanzar la deseada inmunidad de rebaño. Esta inmunidad consiste, como pudo comprobar el alumnado de primero de ESO del IE Rosalía en una investigación realizada para el proyecto europeo ATS-STEM, en que si hay cierto número de personas inmunizadas, estas protegen a los demás contra una enfermedad. En el caso de la COVID-19, tiene que haber más de un 70% de la población inmunizada. En este sentido se está avanzando rápidamente, a pesar de los problemas con la adquisición de las vacunas y de los efectos secundarios derivados de las mismas. Porque si llegaran las vacunas y no hubiera problemas con las vacunas, yo estoy convencido que en este verano a finales de verano tendríamos la inmunidad de rebaño y casi más del 70% de la población vacunada. Pero hasta llegar ahí, la fatiga pandémica es uno de los principales retos.
que tener medidas de protección, distancia, seguir utilizando las mascarillas y tener cuidado, sobre todo en las zonas cerradas, ventilar bien, que abréis las ventanas. Otro aspecto que impide mejorar la evolución de esta pandemia son los bulos y la información falsa o alterada, algo que lamenta y critica Ángel Carracedo. Una cosa que a mí me preocupó mucho, no solo un montón de locos negacionistas y gente absurda, sino también a veces una interpretación de los medios de comunicación errónea de la estadística, de la información. Esta gran crisis derivada de la pandemia que tanto ha hecho sufrir también ha proporcionado muchas enseñanzas, tal y como señalan la mayoría de los científicos consultados. Por una parte destacan, como Sáenz de Cabezón, la importancia de valorar las matemáticas en la investigación. Yo creo que ahora mismo la población en general, nos damos más cuenta de que las matemáticas son muy importantes y que incluso nos están salvando la vida. Por otra parte, la bioquímica Isabel Sola insiste en el papel vital de la ciencia. Pues implica trabajo de investigación, implica invertir en ciencia. Y la ciencia no es algo que se hace de un día para otro, es decir, no es un programa de ordenador que se ejecuta en unos segundos, sino que son ciencias experimentales que requieren de todo un tiempo, de mucho tiempo de experimentar en el laboratorio, en animales, y todo esto requiere tener personal formado, requiere tener laboratorios de alta seguridad que funcionen. Otro aspecto importante, según el doctor Pose, es la enseñanza que a nivel personal y humano ha supuesto esta pandemia. Bueno, los mayores pues son las personas más frágiles de la sociedad. Con los niños, lo que pasa es que de los niños se preocupa uno más. Los mayores han vivido su vida y mucha gente piensa, bueno, pues ya socialmente pasaste a estar jubilado, estás fuera ya de lo que es la sociedad activa y no nos preocupa tanto. Gracias a todas estas lecciones parece que se está consiguiendo calmar este tsunami tan inesperado y que en algún momento, en el futuro, la vida volverá a ser lo que era.